¿Alguna vez has sentido que un conflicto en el trabajo puede estar o ha estado fuera de control? ¿Te has preguntado cómo podrías manejar mejor las situaciones difíciles con tus compañeros, colaboradores o incluso tu equipo de trabajo? ¿Te gustaría aprender a enfrentar estos conflictos con la sabiduría y la paz que nos ofrece nuestra fe? Estas son preguntas que todas nos hacemos en algún momento y hoy hablaré contigo sobre cómo manejar conflictos en el lugar de trabajo con la guía de nuestra fe cristiana. Así que tómate un momento para pensar en las respuestas a estas preguntas mientras escuchas este episodio lleno de gratitud y reflexión. Antes de comenzar, quiero tomar un momento para agradecer a Dios por guiarme y darme la sabiduría para manejar con éxito los afanes diarios. También quiero agradecer a todos y a todas nuestros y nuestras oyentes y suscriptores por su apoyo constante y por ser parte de esta comunidad de fe. Su participación y compromiso me inspiran a seguir adelante cada día. Muchas gracias. Ahora acompáñame a esta jornada de fe. Bienvenida a Mujeres de Fe Unidas y en Acción. Soy Lizzy Burgos, tu hermana en la fe, y cada sábado te invito a explorar cómo fortalecer tu liderazgo desde una perspectiva basada en la fe cristiana, valores y creencias. Si te identificas con la idea de que al unirnos en nuestra fe podemos poner en acción el cambio para el cual Dios nos ha llamado, este podcast es para ti. Acompáñame en este emocionante viaje de fe. Para comenzar, lee conmigo los versículos clave del día que se encuentran en Proverbios capítulo 15, versículo 1, Efesios capítulo 4, versículo 29 y Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20. Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice: La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cito aquí a la Biblia de Estudio para Mujeres. Lo que dice es tan importante como la manera en que lo dices. A veces, una blanda respuesta puede apaciguar la ira de alguien que espera involucrarte en una discusión verbal. Las palabras revelan el carácter de una mujer y se convierten en sus herramientas para alcanzar lo que está en su corazón. La lengua simplemente verbaliza los pensamientos del corazón. Una respuesta suave puede calmar una situación tensa. La próxima vez que alguien te levante la voz, recuerda este proverbio y responde con amabilidad. Esto desescalará la situación y también reflejará el carácter de Cristo en ti. También citamos a Efesios capítulo 4 versículo 29 que dice: Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El apóstol Pablo advierte enérgicamente a la iglesia respecto a airarse, la ira, la indignación, la exasperación, en el sentido de irritación violenta. Esta palabra se usa solo en el Nuevo Testamento griego y parece sugerir el expresar palabras dañinas, actuar con descortesía o incluso mirar con hostilidad. Algunas de estas actitudes o todas pueden permanecer encubiertas como un mal humor que arde lentamente en espera de entrar en erupción. Abrirle paso a la ira puede dar lugar al maligno. El apóstol Pablo anima a los creyentes a mantener su ira bajo control, enfrentándola día tras día. Las personas no deberían contener la ira y permitir que degenere en impiedad. Es necesario confesarla y enfrentarla y actuar con respecto a ella conforme a la Escritura. Lo que quiero transmitirles es que no contengas la ira. La ira no debe ser reprimida o ignorada. Reprimir la ira puede llevar a problemas emocionales y físicos, así como explosiones de ira incontroladas en el futuro. Tampoco permitas que decaiga en impiedad. La ira que no se maneja adecuadamente puede transformarse en comportamientos y actitudes pecaminosos como el rencor, la violencia, la amargura y el odio. La impiedad se refiere a acciones que están en contra de los principios y valores bíblicos. Es mejor confesarla y enfrentarla. Es necesario reconocer y admitir la ira y abordarla directamente. Esto puede implicar hablar de la ira con Dios en oración, buscar consejo de una persona de confianza o hablar con la persona que causó la ira.
Y también actúa conforme a la Escritura. Maneja la ira de acuerdo con los principios bíblicos. La Biblia proporciona orientación sobre cómo tratar la ira. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4 versículos 26 al 27 dice: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esto sugiere que está bien sentir ira, es algo normal como ser humano, pero no debe llevarte a pecar y debe ser resuelto lo antes posible. Debes promover o manejar la ira de manera proactiva y alineado con las enseñanzas bíblicas, fomentando la confesión, el enfrentamiento directo y una acción basada en los principios de las Escrituras. También debes decir palabras edificantes, incluso durante el conflicto. Cuando elegimos cuidadosamente nuestras palabras, podemos construir puentes en lugar de destruir relaciones. Como parte de esta reflexión bíblica, también citamos a Santiago capítulo 1 versículos 19 y 20 que dice: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El pasaje enfatiza la importancia de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse, ya que la ira humana no produce la justicia que Dios desea. Me detengo aquí un momento para relacionar el versículo con la palabra consumado en Santiago. La palabra consumado en el contexto bíblico generalmente se refiere a algo que ha sido completado o llevado a su plenitud. Por ejemplo, en Santiago capítulo 1 versículo 4 se menciona la perfección y la completitud que dice: sino que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí completa y perfectos están relacionados con la idea de ser consumados en la fe y el carácter cristiano. Bien, ahora hago la conexión entre Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20, y la idea de consumado. En términos de la madurez y plenitud cristiana, Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20, fomenta una actitud de escucha atenta, control del habla y manejo adecuado de la ira, que son características de una persona madura y completa en su fe. Esa madurez es la que se incluye ser capaz de controlar las emociones y reacciones, especialmente la ira, lo que se consideraría ser consumado en términos de nuestra madurez y plenitud cristiana. Ahora bien, en cuanto a la justicia de Dios, el versículo 20 del capítulo 1 de Santiago destaca que la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Ser consumado en la fe significa vivir de una manera que refleje la justicia de Dios. Esto incluye actuar con paciencia y sabiduría en lugar de dejarse llevar por la ira humana. Ahora vuelve conmigo a Santiago capítulo 1 versículo 4, que nos habla de la paciencia como un medio para alcanzar la perfección y la completitud. Pues de manera similar en Santiago capítulo 1 versículo 19 y 20 implica que controlar la ira y ser pacientes contribuye a ser perfectos y completos en la fe, es decir, consumados. Entonces, podemos tú y yo reflexionar que Santiago capítulo 1 versículos 19 y 20 se relaciona con la idea de ser consumado, pero en el sentido de que el manejo adecuado de la ira y la práctica de la paciencia son signos de una fe madura y completa. La madurez cristiana implica no solo el conocimiento de la fe, sino también la aplicación práctica de estos principios de la vida diaria, lo que lleva a la perfección y plenitud espiritual. Escuchar activamente y ser lentos para enojarnos nos permite actuar con justicia y sabiduría. Esta actitud no solo nos beneficia a ti y a mí, sino que también ayuda grandemente a refinarnos y a purificarnos para producir una fe más profunda, más fuerte, más segura, y también es un poderoso testimonio de nuestra fe. Estos versículos que leímos en Proverbios capítulo 15 versículo 1, Efesios capítulo 4 versículo 29 y Santiago capítulo 1 versículo 19 y 20 responden a las preguntas sobre cómo manejar mejor las situaciones difíciles con la sabiduría bíblica y cómo enfrentar los conflictos con sabiduría y paz, mostrando la importancia de escuchar y controlar la ira. La historia de Abigail en Primera de Samuel capítulo 25 es un ejemplo de intervención pacífica.
Abigail, esposa de Nabal, enfrentó un conflicto grave cuando su esposo insultó a David, quien estaba listo para atacar su hogar. Con sabiduría y calma, Abigail actuó rápidamente, llevando provisiones a David y hablando con él humildemente para apaciguarlo. Podemos aprender de Abigail que cuando enfrentemos conflictos es crucial actuar con sabiduría y humildad. Ella no solo desescaló una situación potencialmente violenta, sino que también protegió a su familia y mostró un ejemplo de intervención pacífica. Asimismo, la historia de Nehemías en el capítulo 4 es un ejemplo de intervención con sabiduría. Nehemías se enfrentó a una gran oposición mientras reconstruía los muros de Jerusalén. Sus enemigos intentaron detener su trabajo mediante intimidación y amenazas, pero Nehemías se mantuvo firme y se apoyó en Dios a través de la oración y la acción decidida. Podemos aprender de Nehemías que cuando enfrentamos conflictos y oposición es crucial mantener la calma, orar y actuar con sabiduría. Nehemías no solo gestionó el conflicto con valentía, sino que también inspiró a su equipo a seguir adelante a pesar de los desafíos. Tanto la historia de Abigail como la de Nehemías ilustran cómo manejar conflictos que parecen fuera de control y cómo enfrentar estos retos con sabiduría y paz a través de la oración y la acción. Así hay muchas historias en la Biblia que nos ayudan a manejar los conflictos con fe y sabiduría. Algunos consejos prácticos para manejar los conflictos con sabiduría y paz que te ayudan a mantener un sabio control son: número 1, mantén la calma. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Dice Marcos capítulo 4 versículo 39. Jesús demostró su poder y control sobre las fuerzas naturales calmando la tormenta. De la misma manera, nosotros podemos buscar la paz y el control sobre nuestras emociones y a través de la oración y la fe. Cuando te enfrentes a una situación conflictiva, toma un momento para respirar profundamente y orar. Pide a Dios que te conceda calma y sabiduría para manejar la situación. Practica técnicas de relajación como la respiración profunda o la meditación en un versículo bíblico para calmar tus emociones antes de responder. Número 2. Establece límites claros. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Dice Mateo capítulo 18, versículo 15. Jesús enseña la importancia de abordar los conflictos de manera privada y respetuosa, estableciendo límites claros para resolver diferencias. Si alguien te faltó al respeto o ha actuado de manera inapropiada, pídele hablar en privado. Explica cómo te hizo sentir su comportamiento y establece límites claros sobre cómo deben interactuar en el futuro. Sé firme pero respetuosa y utiliza yo en lugar de tú para evitar que la otra persona se sienta atacada. Por ejemplo, me sentí herida cuando levantaste la voz en la reunión. En el futuro, me gustaría que hablemos de manera calmada y respetuosa. Número 3. Escucha activamente. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Dice Lucas capítulo 10 versículo 40 y 41. Jesús demostró su capacidad de escuchar y entender las preocupaciones de los demás, incluso cuando estaban abrumados por sus tareas. En una situación conflictiva, practica la escucha activa prestando atención completa a la persona que habla. Evita interrumpir, mantén el contacto visual y asiente para mostrar que estás escuchando. Repite lo que la persona ha dicho para asegurarte de haber entendido correctamente y para que se sienta escuchada. Por ejemplo, entonces, lo que entiendo es que te sentiste frustrada, pero no se tomaron en cuenta tus ideas en la reunión. ¿Es correcto? También puedes hacer preguntas para conocer en qué medida se tomaron en cuenta las ideas y si su aportación fue clara para ayudar a entender la situación. Número 4. Redirige la conversación. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo:
Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dice Juan capítulo 4 versículos 19 al 21. Jesús redirigió la conversación de la mujer samaritana hacia un tema más profundo y significativo, evitando el conflicto y enfocándose en lo que realmente importa, que en esta cita era llevarla a la salvación. Si una conversación se vuelve tensa o conflictiva, redirige el enfoque hacia la solución del problema en lugar de los aspectos negativos. Pregunta cómo se puede trabajar juntas para resolver el problema o mejorar la situación. Por ejemplo, entiendo que hay un desacuerdo sobre cómo proceder con este proyecto. ¿Podemos enfocarnos en encontrar una solución que funcione para todos? Y número 5, establece consecuencias claras. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Dice Mateo capítulo 18, versículo 17. Jesús enseña que es importante tener un proceso claro y justo para manejar las situaciones conflictivas y establecer consecuencias cuando no se resuelven. Cuando establezcas límites y expectativas, también define las consecuencias claras si no se respetan. Esto no es para castigar, sino para mantener un ambiente de respeto y responsabilidad. Comunica estas consecuencias de manera calmada y justa. Estos consejos prácticos basados en las Escrituras nos ayudan a manejar los conflictos de manera que honren a Dios y promuevan la paz y el respeto en nuestras relaciones. Recordemos siempre buscar la guía divina y aplicar estos principios en nuestra vida diaria. Queridas mujeres de fe, hemos explorado hoy cómo manejar los conflictos en el lugar de trabajo con la sabiduría y la guía que nos ofrece nuestra fe cristiana. Hemos visto la importancia de mantener la calma, establecer límites claros, escuchar activamente, redirigir las conversaciones hacia soluciones constructivas y establecer consecuencias justas y claras. A través de la reflexión bíblica, hemos aprendido que una respuesta suave puede calmar la ira, que nuestras palabras deben ser edificantes y que debemos ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarnos. También hemos visto el ejemplo de Nehemías, quien se apoyó en Dios a través de la oración y la acción decidida, y el ejemplo de Abigail, quien manejó un conflicto grave con sabiduría y humildad, protegiendo a su familia y demostrando un carácter piadoso. Al aplicar estos principios bíblicos en nuestra vida diaria, podemos no solo resolver conflictos de manera efectiva, sino también reflejar el amor y la gracia de Dios en nuestras interacciones. Recordemos siempre que la ira del hombre no obra la justicia de Dios y que nuestra meta es vivir en paz y armonía, promoviendo un ambiente de trabajo respetuoso y edificante. Quiero animarlas a practicar estos consejos en sus propias vidas y a buscar siempre la guía de Dios en momentos de conflictos. Oremos juntas. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu sabiduría y tu guía en nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes a manejar los conflictos con calma y respeto, reflejando tu amor y gracia en todas nuestras interacciones. Enséñanos a ser rápidas para escuchar, lentas para hablar y aún más lentas para enojarnos, sabiendo que la paz y la unidad son testimonios de tu obra en nosotras. Que cada situación sea una oportunidad para crecer en nuestra fe y mostrar el carácter de Cristo a quienes nos rodean. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Queridas mujeres de fe, que este episodio sea de bendición y guía y te ayude a fortalecer tu liderazgo desde una perspectiva basada en la fe cristiana, valores y creencias. Que tengas un bendecido día. Gracias por unirte y sintonizar a Mujeres de Fe Unidas y en Acción y por acompañarme en este viaje de fe y oración. Que cada paso que des te acerque más a la presencia de Dios y te llene de su paz y su amor. Que Dios te bendiga abundantemente mientras sigues adelante en tu jornada laboral de fe, oración y salvación en Jesucristo. No puedes perderte el devocional de los miércoles y recuerda que estaré por aquí cada sábado en los próximos episodios de Mujeres de Fe Unidas y en Acción.
Si hay algún tema que quisieras que discuta por aquí o si tienes preguntas, envíalas a lisyburgos.org. También puedes buscarme en TikTok, Facebook y en Instagram como Lizzy Burgos. Gracias por tu atención y por estar al otro lado. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tus chats y recuerda dejarme tu reseña en este espacio.